Tiene que ver. Dale. 78 años tenía Gustavo Andrés Deutsch, más conocido como Andy Deutsch, cuando cae la avioneta que él estaba piloteando, 78 años, y se estrella contra una casa en Nordelta, ¿se acuerdan? En el barrio de La Isla. Iba con su última mujer, Graciela Villarruel. ¿Quién vivía en la casa? ¿Se sabe? Sí, se sabía, pero no me No acuerdo. les pasó nada, ¿no? No, la casa se quedó hecha pelota, Está bien, ¿te acordás pero que la persona no sí, murió nadie. sí. No fue tipo tiempo violento. ¿Cómo se llama la película donde hay uno que apunta contra los padres? Ya nos vamos diversificando Bueno, no en la importa. primera oración. Te lo pido, por favor, Gustavo. Ernesto, comportate. Relatos salvajes. Eso era. Dale. Bueno, iba con Graciela Villarruel, con la que estuvo casado 23 años. Ellos no tuvieron hijos entre sí, mueren los dos en ese accidente. Los hijos de Deutsch heredan una de las grandes fortunas de la Argentina y estuvieron procesados, acusados de haber estafado. ¿Que se calcula en cuánto? Mirá, solamente los bienes que les encontraron, de acuerdo siempre con ese procesamiento, que ahora te voy a contar que ya no tiene efecto, no tiene valor, pero de acuerdo con aquel procesamiento que se dictó contra ellos, les encontraron 600 millones de dólares. Uh-huh. Que no habían sido informados en la sucesión. Estuvieron procesados entonces estos 4 hijos mayores, acusados de haber estafado a su medio hermano más chico, que hoy tiene 11 años. Los hijos mayores son grandes, rondan los 60. Viven todos afuera. El más chico, que hoy tiene 11, es la presunta víctima de sus hermanos, de sus medio hermanos. Él tiene los hermanos mayores, lo que tiene alrededor de 60. ¿Son cuántos? 4 hermanos que eran los que originalmente se iban a repartir la herencia, se estaban repartiendo la herencia. ¿Y el hijito de 11 Aparece años? este hijo de 11. ¿Qué es hijo de quién? Este hijo de 11 es el hijo de Deutsch y de una mujer que trabajaba en el área de contabilidad de una de sus empresas. Se llama Rita Caporale. Sí, se llama Rita Caporale, y ella tiene este hijo con Deutsch, evidentemente un hijo extramatrimonial, porque te decía que cuando muere Deutsch tenía una mujer con la que estaba hacía 23 años, su esposa formal, su última esposa formal. Entonces, pero tiene con Rita Caporale este otro hijo que tiene 11 años. Pero no era un hijo que él tuviera escondido. Él lo había reconocido. En realidad, él hace 3 tratamientos de fertilidad, hacen los 2 juntos de los que él participa, Caporale. y él está, exactamente, y Deutsch está presente el día del nacimiento, hay fotos incluso de eso, pero no lo reconoce formalmente. No le da el apellido. Exactamente, pero no, ya te digo, no es un hijo oculto, pero en un primer momento no estaba contemplado dentro de la sucesión, y ahí también hubo parte, el primer lío fue por eso. Pero una vez que ya estaba reconocido como hijo, la pelea es por los bienes. En este momento, la noticia de ahora es que la causa se cerró y todos fueron sobreseídos. Lo notable es que esto incluyó a todos los involucrados que estuvieron de acuerdo, incluso la madre del chico de 11 años, que había acusado, además, los durísimos términos adentro del expediente, los acusaba a los más grandes de vivir como millonarios y tener a su hijo más chico viviendo humildemente en Morón, sin un mango, toda clase de denuncias cruzadas, pero ahora todos estuvieron de acuerdo con que la causa por estafa se cierre. De una manera no convencional para el derecho penal, que es un instituto nuevo, que es un acuerdo conciliatorio. O sea, ¿cómo lo cerraron? Guita. Con guita. O sea, en este momento el chico que vivía humildemente en Morón estaba en una mansión en Nordelta. Ahora te voy a contar algunas de las cosas que le han mejorado su vida. Pero primero, un segundo de Deutsch, porque Deutsch era un personaje además. Él era checo, llega muy chico a la Argentina y en 1999 era el dueño y el presidente del APA, Líneas Aéreas Privadas Argentinas, cuando ocurre la mayor tragedia de la historia de la aeronavegación argentina, sí. Que te acordás, ¿se acuerdan? Los que lo vivimos nos acordamos. El avión del APA que se estrella en Aeroparque, mueren 65 Costa personas. Salguero, justo ahí donde está Costa Salguero. Donde estaba el driving en ese momento, sí, enfrente de Aeroparque. Antes de despegar, se incendia, choca y fue un desastre, el año 2000. El negocio del APA era ofrecer pasajes más baratos y comerles así mercado a las grandes compañías. Entonces Deutsch fue juzgado por este caso. El fiscal Rívolo lo había acusado a él de haber amarreteado con la seguridad de los aviones, pero finalmente el Tribunal Oral Federal 4 lo absuelve a Deutsch, pero ya venía con esa historia. Perdóname, en un contexto de desregulación del mercado aeronáutico, en el cual el Estado le exigía cada vez menos garantías a las aeronáuticas para despegar. Es decir, el que quita las regulaciones que obligaba a maximizar la cuestión de seguridad, el entrenamiento de los pilotos, etcétera, es el Estado. Y LAPA empieza LAPA y todas las aeronáuticas a ahorrar plata. En ese momento también hubo un accidente austral. Fue como cosas bastante parecidas a lo que pasó después en 11. Es decir, un Estado que se retira, que deja que haga lo que quiera, que hagan negocios, porque era la mirada de ese momento, desregulemos.
la idea de la desregulación, que siempre hay como algo positivo y termina a veces en desastres bancarios, bueno, y en este caso aeronáuticos, ¿no? La causa penal, esta que se acaba de cerrar, se inicia entonces porque la señora de Caporale, la madre del chico, denuncia a los hermanos Deutsch. Hablamos de mucha, mucha plata, como te decía, en la investigación en la que interviene como fiscal Mónica Cuñarro. La justicia detecta bienes por más de 612 millones de dólares, esto es lo que dice el fallo. Entre esos bienes hay fideicomisos, uno que tiene el resultado de la venta de Casa Tía en los 90 y fondos que cobraron los hijos mayores de Deutsch por la venta de acciones de Tata de Uruguay y Tía de Ecuador. Son ventas de cientos de millones de dólares. ¿Sabés quién fue el comprador de eso? Que fue de Narváez, ¿no? Francisco de Narváez. Las familias de ellos tenían negocios en común, por la madre de Narváez. Porque los dos vienen de Checoslovaquia. Efectivamente. La parte de la familia materna de Narváez. Bueno, de Narváez incluso declara como testigo en la causa y dice: yo les pagué a los 4 hijos mayores sin tener ni idea de la historia familiar completa. Claro. Cientos de millones de dólares. La herencia detectada también incluyó 3 aviones y un aeropuerto en Pensilvania, un campo en Lincoln, en la provincia de Buenos Aires, tasado en 39 millones de dólares, y departamentos y oficinas que estaban a nombre de sociedades que aparentemente controlaba Deutsch a través de otras firmas. Entre ellos el departamento en el que vivía Deutsch cuando se muere, increíble, en la avenida Figueroa Alcorta, que es un triplex que tuvo como inquilina a Pampita. ¿Se acuerdan del departamento de Pampita, que hubo fotos y demás? Bueno. Sí, de hecho me dicen acá eso, que el departamento de los 11 baños era de... ¿Era ese? Era ese. Qué bueno. Valuado en 5,5 millones de dólares en un primer momento en la causa, el juez Viñone lo tasan eso en 2023, pero aparentemente las últimas estimaciones dicen que es mucho más que eso el precio del departamento de Figueroa Alcorta, que era el que después estuvo viviendo allí a Pampita. Bueno, se venía matando. La novela incluye en un momento además a los hijos de Villarruel, de la señora que muere en el accidente aéreo junto con Deutsch. Ellos intentan, cuando venía ya la cosa para arreglar, frenar la causa, se presentan como querellantes. Finalmente no los aceptan como querellantes. Lo que les dicen es: no, señores, a ver, acá lo que se discute no tiene que ver con los bienes de su madre. Acá se discuten los bienes propios de Deutsch y ustedes con los bienes propios de Deutsch no tienen nada que ver. ¿Por qué? Y fíjate lo que es, ¿no? Hay un principio que viene del derecho romano, que es el de la conmoriencia, que es cuando 2 personas se mueren en un mismo accidente y vos no pudiste precisar quién se murió antes, quién después, no tenés que salir a hacer una investigación de por un segundo quién fue, se entiende que se murieron los 2 al mismo tiempo y ninguno hereda al otro. Fíjate qué diferente hubiera sido la cosa si uno supiera que Deutsch, que no sabemos quién murió primero, hubiera muerto primero, porque esta señora hubiera heredado y sus hijos serían la mitad del patrimonio. Serían herederos de una parte al menos de los claro, propios. Si la mujer hubiera sobrevivido a Deutsch, se quedaba con una parte de la guita y por lo tanto sus hijos quedaban con bueno, parte tenían de alguna aspiración de ver ahí qué podían agarrar. Al morir juntos no se produce la herencia del marido de la mujer y todo queda del otro lado. Impresionante. ¿Qué pasó en la justicia? Lo que acaba de pasar es que se declara extinguida la acción penal porque los 4 llegan a este acuerdo con la madre del chico y la causa se cierra por este acuerdo conciliatorio. Esto es algo que desde 2019 se puede usar como un medio alternativo para resolver casos penales. ¿Te acordás que cuando la Comisión Bicameral de Implementación del Código Procesal Penal admite que algunas cosas se empiecen a aplicar del nuevo código? Estas son una de las primeras. Entonces llegan a un acuerdo en materia civil los herederos y se cierra la causa. También se le cierra para Johannes Gebhard Matt e Iwan Josef Ackermann, que según Caporal eran los que administraron los fideicomisos de Deutsch, que eran de Deutsch en realidad. Bueno, toda la causa cerrada para todos. ¿Qué es lo que dice el juez Viñone? Dice, bueno, hay pruebas para creer que los hermanos grandes consiguieron dejar afuera de la sucesión, aprovechándose, al más chico, aprovechándose que ellos sí sabían puntillosamente dónde estaba el patrimonio, pero es un conflicto de exclusivo contenido patrimonial, no hay violencia y hoy la ley deja a los protagonistas resolver estas cuestiones. Muy bien. No se está sustituyendo el derecho penal por el civil, no se está reprivatizando un conflicto, sino que analizando el conflicto, acá la sociedad en definitiva, la víctima expresamente acepta como parte de este acuerdo que la causa se cierre, eran lo que necesitaban los acusados, porque era... junto con el procesamiento, les congelan los bienes afuera a los tipos. Entonces necesitaban arreglar esto. Bueno, ¿qué le dieron? Le dieron al hermano menor, básicamente lo que estaba en la Argentina. Se lleva, entre otras cosas, el campo de Lincoln, el departamento. ¿El departamento de los 5 palos? El departamento, sí, y algunas cosas más. La pelea es, bueno,
el debate legal, que es mucho menos divertido que la historia familiar, es si está bien cerrar un caso por estafa de semejante entidad con un acuerdo conciliatorio. Claro que ¿Hasta dónde podés disponer? Bueno, pero ¿por qué es un caso penal esto? Paz con la figura de reparación integral del daño. Es otra figura similar, Claro, la de la porque reparación yo he visto integral del daño. casos penales más graves que una estafa que han conciliado con la reparación integral del daño, que es más o menos lo mismo. Es una figura que entra en simultáneo, las dos figuras. La diferencia es que en este caso vos probablemente ni siquiera necesites reparar el daño, bueno, está claro. Es lo mismo, pagás. Pero en este caso vos lo que necesitas es un acuerdo de las dos partes. Mira, hay un caso de Comodoro Pi de hace muy poco, de un empleado de mantenimiento del Senado que se lleva un celular. Lo devuelve al día siguiente el tipo, evidentemente se lo lleva para quedárselo al teléfono. Al día siguiente lo devuelve, pero como era un teléfono del Senado, se hace la denuncia penal igual. En este caso intervienen Ochoa era la fiscal y Casanelo era el juez, hacen una audiencia con Pagotto, el legislador de la Libertad Avanza riojano, que era el que tenía a su cargo el teléfono, y con el tipo de la empresa de mantenimiento que se había llevado el celular. ¿Qué hacemos con ese caso? Era un caso que ahí sí, evidentemente, es una bagatela. Te llevaste el teléfono un día, ¿qué haces? ¿Cómo lo arreglas? Bueno, lo arreglaron en este caso con un acuerdo de este modo. Pero en la audiencia era como, bueno, ¿y cómo lo cerramos? Digo, ¿qué hacemos para conciliar y decir, che, está todo bien? Entonces, lo que dice Pagotto es, bueno, le dice al pibe, bueno, pedí disculpas, hacé un pedido de disculpas, yo me encargo de gestionarlo esto, de hacerlo público y cerramos el caso. Y efectivamente ahí se cierra el caso. Hay límites, perdón, sobre esto. No, una sola cosa, por ejemplo, no se puede hacer con funcionarios, no se puede hacer cuando el delito incluye violencia, no se puede hacer cuando hay casos de violencia doméstica. Sí, hay algunas discusiones, porque el caso de Villa, el abuso sexual con acceso carnal, digo, la violación, el segundo caso de Villa, lo presentan una reparación integral del daño en la justicia de la provincia de Buenos Aires. Lo explican así, como la forma de claro, que retira la demanda. El fiscal dijo, yo no estoy de acuerdo, básicamente dijo, nos hicieron laburar todo esto y ahora arreglan por afuera una guita y me venís a presentar esto. De acuerdo. Claro, pero fue una reparación integral del daño. Yo pensaba varias cosas que en este contexto. Una pensaba que me da vuelta, porque era una obsesión de Sloto, el tema del impuesto a la herencia. Es decir, vos decís, ¿cuánto es lo máximo que debería recibir una persona por ser hijo de un rico? ¿Cuánto? Ponerle 3 millones de dólares cada uno, 2 millones de dólares, 10 millones de dólares, porque es un punto de partida tan obsceno en comparación con el resto. Bueno, se supone que quien era el dueño de todas esas propiedades, dinero en efectivo o todo lo que tuviera, fue en un país normal, fue pagando todos los impuestos por pero puede haber un impuesto extra. Sí, y que quienes heredan sus bienes van a tener que seguir pagando todos esos impuestos por lo heredado. Pero la discusión no es... A mí me parece una discusión además moral. Digo, flaco, ganate la voz. Bueno, está bien, pero eso es otra cosa que pensaba. No, viste que hay muchos casos que ves supermagnates que dicen, yo les voy a dejar, no sé, $1 millón a cada hijo y el resto lo voy a donar porque si no les voy a hacer peor en vez de hacerles mejor. No sé si los hijos están... Pero primero yo pensaba, porque en la historia del capitalismo, de hecho, en los países que mejor funcionan, el impuesto a la herencia es más alto. O sea, que dicen, mirá, esto te da una ventaja. No, te voy a reconocer que como tu viejo o tu vieja hicieron guita, vos vas a recibir como punto de partida una guita y vas a estar tranquilo. Entonces, bueno, pero hay un máximo o hay un porcentaje que es salvaje, por ahí es el 60% que el Estado dice, esto lo tengo yo, es un impuesto y me sirve para desarrollar rutas, viviendas para la gente que no puede acceder a la vivienda. Hay muchas cosas que se puede hacer con, que un pibe parta con un palo verde de origen, está bueno, ¿no? Es bastante más de lo que el 99% de la humanidad. 2 palos verdes ya más que el 99,5% y así sucesivamente. Bueno, límite, se cae. Claro, te explican siempre que es malo para el desarrollo porque el tipo que hizo la guita dejaría de hacerlo porque la motivación para hacer guita es dejarle a los hijos. Se la patina al final porque en definitiva... La motivación de la hija, hacer plata es dejarse a los hijos, estás pensándolo mal. Claro. El millonario la está pensando mal. Exacto, eso por un lado. Y lo segundo es lo que vos planteabas también hacer a vos.
que los que no somos hijos de millonarios tendemos a pensar, che, qué lindo debe ser hijo de millonario. Sí, claro. La pasan como el orto, te digo, la pasan como el ¿Vos orto. decís? Bueno, no sé. Vos no sé decís, cómo los casos. ¿cuántos ¿Qué sé hijos de yo? millonario conocés? No sé. Y haceme Conocés los más después la escandalosos, proporción. pero hay otros que No, deben pasar el que bastante se quedó con el bien. departamento grande es un garrón, tenés que limpiarlo. ¿sabe qué? No es negocio. Y además no tiene plata seguro para contratar gente de la limpieza, A mí nada. Yo creo que lo lo va a me poder mata resolver. es que personas Qué que tienen cagada. siempre la cuenta llena me digan cómo tengo que yo administrar mi economía, que siempre estoy en rojo. Bueno, lo que pasa es que tú mirás Bueno. lo que es una cuenta llena, Sí, sí, bueno. es muy de pobre. ¿Son los niños ricos que tienen tristeza? Vamos a volver a aquella Los que nunca frase. fueron El otro supermercado. día yo le pregunté a Jorge Macri cuál era el peso del apellido Macri, ¿no? Y entonces él decía, bueno, te abre muchas puertas y te ahoga en muchas cosas. Y cuando lo escribió Franco Macri, dijo así, Sí. era como un árbol frondoso que si vos te pones abajo no te pasa nada, pero no te pasa nada. No creces por arriba de esa copa. Es decir, Claro. si querés tenés que irte. Pero Irte es un Franco, quilombo. pero Franco no era el padre de él. No, pero estaba hablando de toda la familia, de cómo operaba, cómo era la relación con su hermano, que era el padre de él, cómo era la relación con su hermana. Es decir, el otro día Daddy dijo que en la obra de teatro que él hace, habla con su padre y el padre le pregunta, che, ¿cómo está el peronismo? Entonces, no, es un quilombo porque hay una señora que ahora está dormida y que tiene un quilombo con dos hijos, uno que eligió y otro que eso. Y el padre le dice a Daddy, o sea, hay un juego entre los dos ahí, le dice, los hijos solo sirven para quererlos. Dice, o sea, habla de Cristina y Máximo y del padre y Daddy. Y a mí me parece que ser hijo de rico es un quilombo. Porque, Yo de cualquier manera lo preferiría, por lo menos vivir la experiencia, después te la cuento. a ver, por ejemplo, nosotros laburamos porque si no laburamos no tenemos de qué vivir. Sí. ¿Ellos para qué van a laburar? Entonces sí. hay una falta de motivación en encontrar un sentido de la vida detrás del laburo que Pero no tienen. la deben pero después te encontrar hablan en de un montón de meritocracia. otras cosas. Y además, si quieren laburar, pueden laburar. No, bueno, la está bien. diferencia no se tiene que levantar a primera hora de la mañana. Pondrán Bueno, un pero- medio. Mirá, si le gustaría ser periodista, pondrán un medio y dirá, ¿sabe qué? Yo entro a laburar a las 12 del mediodía. Pero que tu laburo sea como un hobby, no es lo mismo que un laburo. Un laburo es como un esfuerzo para hacer la voz. Si tu laburo es un hobby, es más difícil encontrarle algún sentido. Entonces terminan, no sé, drogadictos, perdidos en la vida. Vos decís. Tratando de bueno. ser presidentes, No sé. sin ningún destino, La tristeza de solos. los niños ricos, coincidís entonces. De los muy ricos, de los muy ricos. Después la clase media, qué sé yo, va, viene, no sé qué. ¿Ahora te parece que hay algo? Y encima no quieren pagar impuestos de herencia, los hermanos les mirlan la fortuna, se pelea con los hermanos. No es negocio. Te juro, vos serías más No, infeliz. no, yo no lo he vivido esa experiencia, con lo cual no puedo comparar. Pero me gustaría tener un tiempo de esa vida. Bueno, imagino que Tamara está por ahí, y por ahí es una mirada muy amplia. Está por ahí, mira qué bien, sorprendentemente. Mira que Esa disfrazarse, música. se disfrazó de Coincide con la chaboncito. música. Se está inundando nuestra ciudad en este momento, O sea, no se inunda más, no es un buen momento. Pará, para que se dice inunde todo. Avellaneda ahí, igual. dice Ah, Avellaneda. Avellaneda. Ojo, ojo, Ah, ojo. bueno, tenés razón. No es la parte Es del norte. Avellaneda. No, bueno, pero esa parte es jurisdicción federal, porque está en el puente. Sí. Y el puente es jurisdicción federal. Es jurisdicción ¿Qué tiene que federal. ver con las elecciones de la Culpa ciudad? de Patricia ¿Eh? Bullrich. Bueno, claro, disculpa. Si vos querés culpar a alguien del gobierno, alguna excusa le vamos a encontrar. ¿De quién es la jurisdicción federal? Patricia Bullrich. Listo, ya. 9:28, gracias Paz, seguimos juntos.